I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. En medio de todo el caos aparecen cazarrecompensas, que intentan sobrevivir como pueden, vagando por el espacio en busca de criminales a los que echar al lazo para ganar unas monedas. Spike Spiegel, Jack Black, Faye Valentine, Ed y Ayn son 5 de ellos, y también los protagonistas de una de las series más icónicas de la historia de la animación, Cowboy Bebop. El anime, creado en 1998 por el japonés Shinichiro Watanabe, sigue creciendo al día de hoy, una obra indispensable por múltiples razones. Cowboy Bebop es una de las series más icónicas de la historia de la animación. Su particular banda sonora, su concepción visual y su mezcla de referencias del noir, el western y la ciencia ficción le han convertido en un anime indispensable para el aficionado actual. Hoy, de hecho, sigue siendo la obra más célebre de su creador, Shinichiro Watanabe, responsable también de títulos como Samurai Champloo, Terror in Tokyo o Carol and Tuesday. El universo de Cowboy Bebop es una aproximación personal a una serie universal, una suerte de viaje íntimo por una serie llena de referencias a la cultura pop y de reflexiones sobre la memoria, las decisiones individuales y el peso del pasado. Un libro que explica qué lugar ocupa la historia de la animación japonesa y cuáles son sus implicaciones políticas, filosóficas y de género. Un intento de descubrir, en definitiva, por qué es una obra de culto. Si hay un anime donde la música esté con respecto a la importancia a la par, o incluso en algunos escenarios muy por encima de la propia animación, este sin dudas alguna es Cowboy Bebop. La serie está construida sobre una profunda melancolía en la que vemos a los protagonistas navegando por ella sin pensarlo demasiado e intentando no dejarse llevar por el dolor y por la tristeza, pero que pese a todo no pueden escapar. Sin dudas, este tema es el que le da esa conexión a todas las historias llevadas por la trama de los capítulos, llamadas sesiones de los protagonistas, que parecen simplemente autoconclusivos y que no tienen una cohesión significativa, pero que de hecho lejos está de ser así. La serie misma salta dentro de los distintos géneros posibles que te puedas imaginar. Capítulos donde se evidencia el estilo western, cine de gángsters, películas de terror, y eso también acompañada de que la música siempre está a la altura, sea cual sea la situación. Es el ejemplo perfecto de cómo una banda sonora puede no solo resaltar los sentimientos de una escena, sino darle vida por completo y una personalidad, que esto sea la clave para que esta obra funcione tan bien. Ninguna serie captó, como lo hizo Cowboy Bebop, lo que podría ser entendido como un western espacial, y ninguna lo hizo con la elegancia de Watanabe, gracias a un estilizado trabajo en la comprensión de la acción y a una más que icónica banda sonora repleta de jazz. Es en los personajes donde recae el peso argumentativo. A medida que descubrimos a los tripulantes, también conocemos un poco más de la serie y de nosotros mismos. Aún así, no todo el elenco afronta los conflictos de la misma forma. Cada uno de ellos representa, a su manera, un modo de ver la vida. Faye es probablemente la que peor lleva lo de vivir en el 2071. Pertenece al siglo XX, pero la congelaron y despertó de su letargo artificial sin comprender del todo dónde se encontraba. No entiende los cambios tecnológicos ni la vida de una época en la que ella no encaja. Jet es la voz de la razón del bebop. Es también el personaje menos moralmente ambiguo. Se rige por un código de honor que cumple a rajatabla. Cree en un equilibrio natural de las cosas. Su única obsesión es cuidar bonsáis. Jet es una persona racional y metódica. Entonces, ¿cómo puede acabar teniendo tan buena relación con Spike, que es la antítesis? Ed y Ayn son los dos personajes que más pasan desapercibidos y que curiosamente los más inteligentes de la tripulación. Ed es el personaje más vital de la Bebop. Aún lidiando con un pasado traumático, lo abandonaron y se tuvo que buscar la vida desde bien pequeña. No se aferra al trauma, sino que está abierta a lo que la vida le proponga. Spike se expone constantemente a la muerte, como si de una forma u otra se viera impelido a poner punto final a su sufrimiento. Lo que ocurre es que en lugar de hacerse cargo de ello, prefiere ponerse delante de una pistola ajena cada vez que tiene oportunidad. El piloto de la Swordfish 2 representa además los atributos típicos del clásico héroe del oeste. Es alguien torturado, de pocas palabras y con falta de perspectiva, esperanzadas en lo vital.
La historia de Spike, un dandy espacial que se toma poco o nada en serio la vida, es quizá una de las más carismáticas de la televisión japonesa reciente. Si bien no es el único motivo que aupa a la serie como una de las más interesantes de su época, Cowboy Bebop equipara la función narrativa de la música y su cadencia rítmica a la evolución de la producción, lo que la convierte en una llamativa muestra con numerosos elementos de interés, como su desarrollo psicológico, el tratamiento de sus personajes o su innegable narrativa postmoderna. Así se explicaría la naturaleza rítmica del anime, no solo en lo que se refiere a su banda sonora, sino también a sus cimientos narrativos o a la llamativa decisión de que sus capítulos sean sesiones, como si de una interpretación de jazz se tratara. Con códigos que van del western al thriller, pasando por la ciencia ficción y hasta la melodrama, Cowboy Bebop hace de la convergencia su lenguaje natural, expresado también en la estructura de la serie, con capítulos casi autoconclusivos, que narran historias con poca o ninguna conexión entre sí. Los continuos grises y sus matices en construcción de personajes y conflictos se refleja con una pálida paleta de colores y quedan reforzados por una estrategia narrativa en la que prima la separación y la aparente falta de vinculación. El futuro y el pasado vienen a ser lo mismo en Cowboy Bebop. Pero, ¿qué hay del presente? Como ya hemos dicho, Cowboy Bebop se sitúa en el año 2071. Y sí, es el futuro. O eso es lo que muchas veces imaginamos como el futuro. Naves espaciales, viajes intergalácticos, coches voladores. Es el futuro, sin dudas, pero tiene un polvoriento hábito a pasado. Desde los figurantes animados que hay en el fondo hasta los carteles que infestan las ciudades. El estilo y la estética no son modernos. Pero no son modernos porque eso sea el futuro. Ni siquiera son modernos para la época de emisión de Cowboy Bebop, como si el presente solamente fuera un futuro encerrado en el pasado, y así nunca hubiera una salida. Los protagonistas son simplemente la representación del tiempo en el que viven, unos perdedores sin posibilidad de escapar. Si hay una palabra que defina a Spike, a Jet, a Faye, Ed y el perrito Aang, esa es perdedores. Son todos personajes acabados de la vida. No hablamos de redención sino de escape. Da la sensación de que todos ellos son la extrapolación o la presentación de la época en la que viven, como si apenas fueran víctimas de un tiempo que no te permite avanzar. El futuro del pasado sin presente, que es Cowboy Bebop. El pasado nos persigue, pero podemos dejarlo atrás. Podemos elegir el presente, elegir la vida. Precisamente esa es la lectura que uno puede sacar tras ver Cowboy Bebop. Los acontecimientos, los personajes y el propio contexto giran en torno a una verdad universal. El pasado nos persigue. Aunque la mayoría de episodios son autoconclusivos, varios de ellos tratan sobre el pasado de los protagonistas. Cada uno cuenta con su propio arco argumental que se va resolviendo poco a poco a lo largo de la serie, aunque el mayor peso recae sobre Spike. El joven cazarrecompensas tiene un oscuro pasado que trata de dejar atrás. Pese a su carácter afable, es implacable cazando malhechores. Su vida está llena de misterios y secretos que ni siquiera su compañero conoce. Spike es el alma del Cowboy Bebop y su personaje más carismático, al mezclar la elegancia de su traje con sentido del humor y una personalidad atormentada. Otra característica que hace destacar a Cowboy Bebop es por encima de la media es su banda sonora, compuesta por Yoko Kanno y su banda Los Set Bells. Desde el inolvidable Tank, con que se abren los ya míticos títulos de crédito, hasta el ominoso Blue que suena en el último capítulo. El trabajo de la compositora nipona es realmente impresionante, al crear 60 temas para la serie de estilos muy diversos, pero centrados especialmente en el jazz, que fueron recopilados en 4 discos. Esta fusión de estilos y tonos aparentemente opuestos encaja como anillo al dedo a una serie que se caracteriza precisamente por fomentar la mezcolanza. Sin ninguna duda, Cowboy Bebop no sería la misma sin la música. El cowboy no sería lo mismo sin el bebop.